Bien, en primer lugar, bueno, vamos a comenzar con este contenido. Y comenzamos nuestro último año escolar de bachillerato con algo que se conoce como geometría analítica. ¿Sí? Entonces, la geometría analítica, ¿a qué se va a referir? Sencillamente a aplicar conocimiento que ya tenemos nosotros de geometría, pero en términos de resolución de problemas. Pues muchos ejercicios se pueden resolver en forma gráfica y otros en forma analítica. Recordando, bueno, que al principio había muchos problemas en la antigüedad que se resolvían, era con regla y compás. Pero después, bueno, después de un poco de años, más adelante, varios pensadores empezaron a buscarle sentido a todo eso que está escrito de forma de regla y compás. Y ahí es donde nace la parte de análisis. El primer concepto que tenemos que estar claro en esta geometría analítica es el concepto de lugar geométrico. Es el primer concepto, lugar geométrico. Y lo que se conoce como lugar geométrico es más que sencillamente una ecuación que cumple cierta condición. ¿Sí? Por ejemplo, escribir todos los números tales que escribir todos los números tales que un número más el siguiente es 15. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esta expresión, un número más el siguiente es 15, sencillamente para expresarlo en ecuación, en este caso, creo que vimos ya en primer y segundo año. Entonces, debemos decir, bueno, el número ¿quién es? Bueno, el número E, lo vamos a llamar X. Y el siguiente, ¿quién es? El siguiente es X más 1. Porque si este es un número, el siguiente es X más 1. Entonces, la idea es que la suma de 15 sería X más 1 igual a 15. Entonces, de esa manera se escribe esta expresión. ¿Sí? Eso es lo que vimos por allá en primer año más que todo. ¿Sí? Claro está que aquí lo vemos con una sola variable. Nuestro problema ahora, que estamos ya a nivel un poquito más avanzado, es llevar estas expresiones de una sola variable a dos variables. Para ello, como es dos variables, tenemos que saber que lo fundamental es tener claro el plano cartesiano. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, este enunciado que está más que rayado en prueba. El triple de la ordenada más 3 es igual al cuadrado de la axis. Al cuadrado de la axis. Entonces, tenemos una expresión de dos variables y tenemos que ver cuál es el lugar geométrico. En primer lugar, aquí la ordenada. Hablan de ordenada y hablan de axisa. En el plano cartesiano, ¿cuál es la ordenada? ¿La X o la Y? X. La ordenada es Y. Y la axisa es X. ¿Sí? Axisa X, ordenada Y.
Aquí nos dice el triple de la ordenada. Eso significa que es 3y. Más 3 igual al cuadrado de la abscisa, es decir, a x cuadrado. ¿Sí? Y esto es lo que se conoce como un lugar geométrico. Entonces, esta es la forma analítica expresada en lenguaje matemático. Y ahora la idea es ver cómo graficamos esta expresión. ¿Sí? Graficar. ¿Sí? Eso está faltando. ¿Sí? Entonces, el lugar geométrico sencillamente, ¿qué es un lugar geométrico? Bueno, el lugar geométrico es el conjunto de todos los puntos que satisface cierto enunciado. Entonces, el conjunto de todos estos elementos que satisface este enunciado se puede escribir a través de esta fórmula matemática. ¿Sí? Por ejemplo, si se atreven al siguiente. El cuadrado de la ordenada es igual a la abscisa. ¿Cómo sería en lenguaje matemático este enunciado? El cuadrado de la ordenada igual a la abscisa. Profesor, y a la 2 igual a x. Dime. Y a la 2 igual a x. El cuadrado igual a x. Entonces, ya esta expresión, la de arriba, la conocemos porque es una parábola que la hemos trabajado en tercer año. Es una parábola que abre hacia arriba, mientras que esta es una parábola que abre en el eje horizontal. ¿Sí? Profe, gente esperando para entrar. ¿Cómo? Hay gente esperando para entrar. Ah, ok, disculpe. Me avisan, sí, porque me avisan porque resulta que estoy aquí en la pizarra y... Santiago Castillo. Ese concepto. El lugar geométrico es el conjunto de todos los puntos que satisfacen cierto enunciado. ¿Sí? Hay otros conceptos del lugar geométrico, bueno, el lugar, más allá del lugar geométrico, que hay un concepto que queremos trabajar, que es el concepto de ¿sí? Entonces, recta. ¿Quién recuerda la teoría sobre recta? ¿Quién recuerda la teoría sobre recta? Juan. ¿Cuál de los dos? Juan Sánchez. Sí. Dime, ¿qué recuerdas sobre la teoría de recta? Disculpe. Sobre la recta, ¿qué recuerda? El concepto de recta estamos manejando desde segundo año aproximadamente. Sí, correcto. Ajá. ¿Qué recuerdas? Bueno, es una línea que se extiende entre una misma dirección. Ajá. Contiene Sí. un número infinito de puntos. Bueno, Ajá. puede contener un número infinito de puntos. También Sí. tiene un sentido, si no me equivoco. Y... Muy bien. Entonces, la recta sencillamente es eso, es un conjunto de puntos que satisfacen una cierta expresión. La expresión matemática de la recta, la ecuación de la recta, ¿cuál es?
de manera general es esto. Siempre cuando nos piden allá la ecuación de la recta, se refiere a expresarla de esta manera, que es la ecuación pendiente corte con la ordenada. Puede ser de esta expresión, de esta forma. Que se conoce como la ecuación general de la recta, o puede ser de esta forma. Que se conoce como la ecuación canónica de la recta. Entonces, cuando hablamos de ecuación de la recta, significa que nosotros podemos dar respuesta en cualquiera de estas tres. ¿Sí? Entonces, esta es ecuación corte con la ordenada. Esta es la ecuación general. Y esta es la ecuación canónica. Profe, Dime. ¿qué dice en la ecuación general? ¿Me puede leer la ecuación, por favor? AX más BY más C. Profe, no igual a se cero. ve. ¿Sí? AX más BY más C Igual a igual a cero. A cero. ¿Me puedes hacer la comida? más 0. AX más BY más C igual a 0. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Si ustedes observan, la segunda y la tercera ecuación, manipulándola, podemos llegar a la primera. Si manipulamos la primera, podemos llegar a la segunda o podemos llegar a la tercera. Es decir, cualquiera, una podemos llegar a la segunda. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, generalmente cuando uno dice haya la ecuación de la recta se refiere a cualquiera de las tres, a menos que sea específico, porque puede ser que le diga haya la ecuación general de la recta. Si le dice eso, significa que la respuesta que le está solicitando es la segunda. Si le dice haya la ecuación de la recta en forma canónica, significa que es la tercera. La gráfica, indiferentemente de cuál manera sea, recordemos que es una recta, una línea recta. Este es y igual a mx más b. Este es el punto B y este es el punto A. ¿Sí? Recordemos que si la pendiente es positiva, significa que la gráfica, la recta va creciendo. Y si M es negativa, significa que la gráfica es decreciente. A esto queremos llegar, pero ¿cómo llegamos? Llegando. ¿Ah? Como, profe, no lee. ¿Cómo llegamos a la ecuación? ¿Cómo llegamos a la ecuación? Dando cada elemento. Queremos dar esta respuesta, pero ¿cómo llegamos a una de estas tres? A una de esas tres. ¿Quién lo recuerda? Creo que hay que usar la fórmula B más o menos. Déjame buscarla aquí, que no me acuerdo muy bien cómo es. Si comenzaste con más o menos, me imagino que ibas a continuar con más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2 por a. ¿Esa? Sí, Sí, pero esa ecuación es de resolvente cuadrática, es decir, que esa expresión es para resolver una ecuación que tenga polinomio de grado 2. Y aquí esto es grado 1.
Entonces, esa resolvente cuadrática no se puede aplicar aquí. Has Ahora perdido, bien, Richie, ese no es. ¿cómo llegamos a la ecuación? Bueno, sencillamente, para llegar a la ecuación necesitamos conocer la pendiente de la recta. Porque para encontrar la ecuación de la recta necesitamos la pendiente. Y la pendiente es quién, bueno. La pendiente, conocido dos puntos, es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y eso se llama la Profe, no ecuación quedó de bien. la pendiente. Entonces, cuando nos No pidan se me- hallar la pendiente de una recta, significa que tenemos que expresar la diferencia de ordenada sobre la diferencia de abscisa. Profesor, ¿qué dice en la pendiente? O sea, ¿M igual a qué? M es igual, fracción en el numerador, y sub 2 menos y sub 1 sobre x2 menos x sub 1. Aquí lo que voy a colocar la h que va un poquito más grande, ¿sí? Ahora bien, una vez La fórmula no tiene que decir. de aquí, x1, y1 y x2, y2 son puntos de la recta, ¿sí? Porque para utilizar esta fórmula tenemos que asegurarnos que los puntos pertenezcan a la recta. Profe, la fórmula no se ve casi. ¿Será que me la puede dictar? No, ya vamos a escribirla ahí. M es igual Y2 menos Y1, X2 menos X1. Mejor. De todas formas, todo esto está en el PDF. Sí. Ah, bueno, gracias por recordarme eso. Todo este contenido está en el PDF, en el documento teórico del aula virtual, ¿sí? Del campus. Una vez que tenemos la pendiente, para llegar a la ecuación, utilizamos la ecuación o la expresión punto pendiente, es decir, aplicamos esta fórmula. Entonces, para encontrar la ecuación de la recta, primero buscamos la pendiente y después aplicamos punto pendiente. Y cuando aplicamos esto, es evidente que lo primero que vamos a llegar es a la primera. Evidente. ¿Por qué? Porque aquí está el valor de M, X1 Y1 son números, y cuando hacemos la operación llegamos a esta ecuación, a esta expresión. ¿Sí? De la teoría de recta, repito, esto ya lo vieron por allá por primer año. ¿Sí? No, perdón, segundo año. Una recta, la pendiente que es la que se utiliza cuando conocemos dos puntos, y para buscar la ecuación utilizamos esta expresión que se llama expresión punto pendiente. De la teoría de recta hay dos teoremas fundamentales. Esos teoremas se refieren a la posición que hay entre las rectas. ¿Qué son rectas paralelas? Tomás. ¿Qué son rectas paralelas? Tomás se escondió. José González. Dígame. ¿Qué son rectas paralelas? Verga, no sé. Son aquellas que no tienen ningún punto de común. Que no se intersectan. Son dos rectas que no se intersectan, que no se tocan y están, valga la redundancia, paralelas, una al lado de la otra, pero sin interrelacionarse, sin tocarse. Aquí yo tengo el plano cartesiano.
Entonces, si yo tengo dos rectas, Profe, que acepte a Hansel. Hansel, enciende la cámara. Hansel. Hansel. Cámara. Bueno, todo esto está grabado, así puede que el que se llame, el que haya ingresado al aula y salió significa que no era Hansel. Bien, entonces volvemos otra vez. Si tenemos dos rectas, tenemos aquí una recta, vamos a ver la otra aquí. Tenemos dos rectas. Son dos rectas. Voy a decir que esta es la recta L1 y esta es la recta L2. ¿Sí? L. ¿Sí? Y se utiliza la L porque es la abreviatura de línea. Entonces, bueno, tenemos la recta 1 y la recta 2. Estas dos rectas, ellas son paralelas. Porque no tiene intersección entre ellas dos. Entonces, significa que en lenguaje matemático, dos rectas son paralelas. Dos rectas son paralelas. Si y solo si la pendiente de la recta M1 es igual a la pendiente de la recta M2. Entonces, eso es lo que significa y lo que nos indica que dos rectas son paralelas. ¿Ustedes ven bien esa letra en la pizarra? No se lee bien, profe. No se ve casi nada. Se ve borroso, la verdad. No, le da calidad al asunto, pero no debería verse de esa forma. Se explique que nosotros entendemos, profe. Entonces, estas son dos rectas paralelas. Si nosotros resolvemos, L1 y L2. si intersectamos L1 con L2, la solución es vacía. Significa que no hay solución. Cuando intersectamos L1 con L2, la intersección es vacía. Significa que si yo tengo dos rectas paralelas y le aplicamos uno de los métodos de resolución que vimos ya en tercer año, significa que no va a dar solución.
Ahora bien, ¿qué sucede si las rectas son perpendiculares? Si las rectas son perpendiculares, significa que entre ellas hay un punto de intersección. Aquí tengo L1, voy a colocar aquí. Y aquí tengo L2. Y la intersección es este punto P. ¿Sí? Entonces, dos rectas son perpendiculares, se aparece de esa manera. ¿Sí? Entonces, rectas paralelas, rectas perpendiculares. En lenguaje matemático, L1 es perpendicular a L2 de esta manera, si y solo si, solo si se abre de esta manera, M1, la pendiente de la recta 1 o la pendiente de la recta 2 da menos 1. Entonces, dos rectas son perpendiculares si el producto de su pendiente da menos 1. Por otro lado, viendo el lenguaje de conjunto, que sería L1 intersectado con L2, es igual al punto P, X, Y. ¿Sí? Si yo intersecto estas dos rectas, me va a dar este punto. Y ese punto está conformado una componente X y una componente Y. A eso se refieren estas dos posiciones. ¿Sí? Ahora bien, veamos cómo funciona esto. Bueno, en nuestro libro de matemática, de segundo año, eso está en parte de geometría analítica, está a partir de la página 28. ¿Sí? La primera parte, que es estadística, la vamos a ver para el segundo lado. Entonces, bueno, veamos el siguiente. Vamos a hacer el ejercicio número 13. El ejercicio número 13, que dice, bueno, halle la ecuación de la recta porque estoy escribiendo muy alto y halle la ecuación de la recta que pasa por M, el punto M, 3 menos 1, y el punto T, 0,8. ¿Sí? Graficar, ¿sí? Porque el ejercicio lo terminamos con la gráfica. ¿Sí? Si en el libro aparece solamente halle la ecuación, tienen que terminar el ejercicio con la gráfica, así no lo diga el libro. Entonces, sabemos que la ecuación de la recta pasa por estos dos puntos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a decir que el punto M, que es el punto 3 menos 1, a este señor lo va a llamar X1 y a su compañera lo va a llamar Y1.
Y el punto T es el punto 0,08 y a la abscisa lo va a llamar X2 y a la ordenada lo va a llamar Y. Como tengo dos puntos de la recta, lo primero que debo hacer es calcular la pendiente. Entonces la pendiente es igual a ¿quién? A Y2 menos Y1, X2 menos X1. Entonces, la pendiente es igual a ¿quién? Y2, 8, Y1, menos 1, X2 es 0, X1 es 3. Menos por menos 1 da 1, más 8 da 9, entre menos 3, esto da menos 3. Porque la pendiente vale menos 3. Como ya tengo la pendiente y me interesa la ecuación, es la ecuación de la recta, voy a determinar a través de la ecuación punto pendiente esa ecuación. Entonces tenemos que la expresión punto pendiente es y menos y1 igual a mx menos x1. Entonces, y es la variable, y es 1 es menos 1. La pendiente es menos 3. X es la variable y x1 es 3. Entonces, esto daría ¿quién? Desarrollando, esto sería y igual menos 3 por x da menos 3x, menos 3 por menos 3 da más 9, menos 1 por menos da más 1, pasa para acá menos 1. Entonces, y igual a menos 3x, 9 menos 1 da más 8. Y esta es la ecuación de la recta. ¿Sí? La ecuación de la recta pendiente, punto de corte con la ordenada. Si alguien quiere expresar esa ecuación de otra manera, sencillamente lo que tenemos que es manipular la expresión para trabajar lo que nos interesa. Por ejemplo, y igual, voy a volver otra vez, menos 3x más 8. La quiero igualar a 0. Entonces esto sería 3x más y menos 8 igual a 0. Y esta es la ecuación general de las rectas, de la segunda forma. La quiero expresar como la expresión canónica. Bueno, sería y igual a menos 3x más 8. Entonces, y más 3x es igual a 8. Este 8 lo paso dividiendo. Entonces sería y más 3x sobre 8 igual a 1. Aquí tengo una suma de fracciones, la voy a separar en fracciones parciales. Y sobre 8 más 3x sobre 8 igual a 1. Los coeficientes de la x debe ser 1. Entonces aquí sería y más 8 más x sobre 8 tercios igual a 1. Y esta es la ecuación canónica. Entonces observen que de la ecuación punto pendiente corté con la ordenada puedo deducir o puedo expresar la ecuación general o la ecuación canónica. Solamente queda por graficar. Y para graficar, ¿qué hacemos? Bueno, sencillamente plano coordenado, plano cartesiano. Ubicamos estos dos puntos. 3 menos 1. El punto M.
y el punto T, que es 8. Y ahora 1, 2, 1. Y allí tenemos la gráfica. Profe, ¿qué le pasa a esta línea? Ah, nada, nada. Entonces, van a realizar el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es el número 1 de la página 38. Entonces, halle punto de corte de las rectas L1 igual a 4x menos y menos 3 igual a 0 y L2 es igual a 3x menos 4y menos 1 igual a 0. Graficar. ¿Sí? Lo de graficar, bueno, puede ser al principio o al final. Porque la gráfica es independiente de lo que están pidiendo del punto de corte. ¿Sí? Bueno, vamos a darnos unos 10 minutos para hacer eso. ¿Qué hora hay? Vamos a ver. A ver si son 10 minutos. Profesor, ¿podría dictarme el ejercicio? Que no lo puedo leer muy bien. Vamos a darnos 10 minutos, ¿sí? Haya el punto de corte de la recta L1 de la recta L1 igual, 2 puntos, perdón, 4x menos y menos 3 igual 0. Y L2 y L2 2 puntos, 3x menos 4y menos 1 igual 0. ¿Sí? Entonces vamos a darnos 10 minutos aquí para hacer eso.
El ejercicio tiene dos partes. Uno que es la resolución del curso de corte y la otra es la gráfica. ¿Sí? Entonces vamos a continuar con la parte analítica. Entonces lo primero que tenemos que hacer es resolver el sistema de ecuaciones 4x menos y menos 3 igual a 0 y 3x menos 4y menos 1 igual a 0. Entonces vamos a resolver esas ecuaciones. ¿Cómo las resolvemos? ¿Cómo las resolvemos, Mauricio? Mauricio, Estoy aquí, profe. te estoy viendo que estás ahí. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer dos. ¿Ah? Tenemos que hacer dos ecuaciones, una broma así, ¿no? No, es que ahí la tenemos, ¿para qué la vamos a hacer? Pero ya la tenemos. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué hacemos? Tengo una idea, profe. ¿Ah? Usar método de eliminación. Ok. ¿Y cómo se aplica el método de eliminación? Bueno, se busca un factor por el que se va a multiplicar una o las dos ecuaciones de manera que al sumar o al restar una de las variables te dé 0. Por ejemplo, para eliminar la y. Ok. Eso se llama método de reducción. Entonces significa que vamos a multiplicar la ecuación de arriba por menos 4. Multiplicado por menos 4 para eliminar la y. Entonces, ¿esto daría qué? Menos 4 por 4 daría 16. Menos 16x. Menos y por menos 4 daría más 4y. Menos 4 por menos 3 da 12. Y 4 por 0 da 0. Como la segunda ecuación no la multipliqué por ningún factor, queda igual. Aquí daría 3x menos 4y menos 1 igual a 0. Voy a sumar ambas ecuaciones. La y se cancela porque es 4y menos 4y. Menos 16 más 3 da menos 13x. 12 menos 1 da 11. 11 igual a 0. ¿Sí? Despejando x igual a ¿qué? A menos 11 sobre menos 13, y esto da 11 13avos. ¿Sí? Entonces, este es el valor de x. Como ya encontré x, ahora voy a buscar y. Y para ello, sencillamente voy a sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones. Supongamos que voy a tomar la primera, 4 por x menos y menos 3 igual a 0. 4 por x, ¿cuánto vale x? 11 13avos menos y menos 3 igual a 0. Esto da 44 13avos menos y menos 3 igual a 0. Esto daría ¿qué? Igual 44 sobre 13avos menos 3. Esto daría 13 por 3 da 39. 44 menos 39 da 5. Asistencia Sobre 3. Significa que el valor punto de intersección es
punto de intersección es Listo. 11/13, coma 5/13. ¿Sí? Ese es el punto de corte de la dos rectas. Es la primera parte. La segunda, la gráfica. La segunda, que es la parte sencilla, me imagino que ya todos somos expertos graficando. X y la gráfica está recta. Cuando X vale 0, Y vale -3. Por favor, silencie su micrófono. Muy tenso, por favor, muy tenso. Profe, Bien. una pregunta. Ahí en la última ecuación es 44 o 4y sobre 13. Es que no se ve bien. 44. 4 por 11 da 44. Ok. Entonces, cuando X vale 0, Y vale -3. Y cuando Y vale 0, X vale 4/3. Aquí 4/3. Y al final, el resultado final, ¿qué dice? -3 igual. 44 sobre 3 -3. Y esto da 5 sobre 13. Entonces, esta es la gráfica L1. ¿Cómo la encontré? Bueno, si Y vale 0, esto vale 3/4. Y si X vale 0, Y vale -3. La otra ecuación, cuando X vale 0, Y vale -1/4. Y vale -1/4. Y cuando Y vale 0, X vale 1/3. Aquí, 1/3. Aquí 4X menos Y. Está L1. Cuando X vale 0, Y vale, estoy viendo así esta presión que pasa. Y igual a 4X más 3. Menos 3, perdón. Entonces, la gráfica está.
Está correcto. Menos 3. Cuando y vale 0, daría 3 cuartos. You a 6 out of 10. You smell like duty. Why the fuck you always on my dick? Why the Y Maure, que deje de entrar a Aarón. Fíjate que estoy aquí, estoy cacería el que tiene el ruidito ese que ya lo tengo precisado, lo hace que no lo encuentro. Y lo voy a sacar. Lo voy a expulsar de aquí. Bueno, lo voy a dejar, pero voy a poner la carpeta, la observación en la carpeta. El que colocó, el que sabe, el que está haciendo con la música, sabe quién es. Número, ok, ya lo dije. Entonces, esta ecuación sería quién. Paso para acá. 3 cuartos de X. Menos 1 cuarto. ¿Sí? ¿Y hizo la gráfica? Tiene la gráfica ya hecha. Por aquí para hacer la el ejercicio. Igual. Igual. 4x menos 3. Igual. X menos 1 cuartos. Vamos a hacer la gráfica aquí en la ficha. Bueno, allí tengo las ecuaciones. Entonces, lo siguiente vamos a graficar. Bien. Cuando equivale a 0, llevale menos 3. Y cuando y vale 0, esto vale 3 cuartos. Está 1. Aquí está 3 cuartos. Y vale 0, vale 3 positivo, 3 cuartos. Aquí tenemos la gráfica. L2, cuando equivale a 0, y vale menos 1 cuarto. Menos 1 cuarto. Y cuando y vale 0, equivale 3. ¿Sí?
Un tercio. Y este es el punto. El punto 11/13. 11/13, 5/13. Y esa es la. Esto me recuerda a lo siguiente, señores. Cuando estén estudiando, vean los ejercicios que aparecen en el falso ahí en el libro, ¿sí? Hay buenos planteamientos en las actividades aquí en el libro. Esas actividades que mencionas son las que aparecen al final del PDF. No, eso está aquí en el libro. La página 38. Para lo que tienen el libro. Si no tienen el libro, me mandan un mensaje y les mando una imagen. 38 actividades que. Bueno, todas las actividades que aparecen ahí desde la 1 hasta la 34. 1 a 34. Ok. Y ya revisamos la primera, la número 1. Ahora vamos a revisar otra. Vamos a revisar la número 15. Vamos a revisar la número 15. Esa actividad. Ahora sí, vamos a tener 10 minutos para hacerla. Sí, voy a colocar voy a pausar esto y tienen 10 minutos para hacerlo. Y no, por eso vale nota. Hay 10 puntos de evaluación en actividades presencial y virtual. Participación. Sí, señor, hay 10 puntos a lo largo del acto. ¿Cómo se hace eso? Yo leo la pizarra. Profe, yo no sé mucho, pero yo creo que debería sustituir la X por el 2 y el 7 por la Y, ¿no? ¿No?
No, ¿Eso o no? no. Vamos a analizar Diego. Fue Diego, ¿verdad? Vamos a analizar esto. ¿Qué tenemos? Nos dice que vamos a buscar una ecuación, una recta. Una ecuación que nosotros desconocemos. L1 es desconocido. Lo único que sabemos de L1 es que pasa por 7, pasa por este punto. Pero además nos dice que L1 es paralela a otra recta, que la vamos a llamar L2. Y que esa L2 tiene esta ecuación. L2, la ecuación es y menos 2x más 5 igual a 5. Estas tres líneas que están escritas aquí es el enunciado de este problema que está aquí en estas tres líneas arriba. Tenemos una ecuación incógnita que pasa por este punto. Esa recta es paralela a otra recta y la segunda recta, esta es la ecuación. Eso es lo que tenemos. De lo que tenemos de L2, como yo tengo la ecuación de la recta, lo que voy a es despejar Y. De L2, dos puntos, despejo Y igual. Al despejar Y, ¿qué obtengo? 2x menos 5. 2x menos 5. Y de 2x menos 5, de esta expresión, ¿qué reconozco? ¿Qué elemento reconozco de esa ecuación? ¿Cómo así? ¿Ah? ¿Qué reconozco de esta expresión? Que es la expresión de la recta. Expresión de la recta. Hay elementos en la ecuación, hay elementos que no reconozco. Eso es exactamente. ¿Ah? Recordemos que la ecuación de la recta es y igual a mx más b. Exacto. ¿M quién es? M es la intersección. Y X y Y. Bueno, pero eso fue lo que le estaba comentando yo a usted ahorita. No. ¿Quién es M? La recta. M es la pendiente de la recta. Y si N, lo que acompaña X, es la pendiente de la recta. M es la pendiente, el slope. Ajá, entonces, de esta recta, ¿qué reconocemos? Que la pendiente de esta recta, M2, es igual a 2. ¿Por qué M2? Porque estoy hablando de la recta 2. De aquí reconocí esto, que M vale 2. Okay. Y que esta recta pasa por el punto 0 menos 5. Esta recta en particular. Esta es la información que me arroja esta ecuación. Voy a la siguiente información. ¿Profe, de dónde sale el 0? ¿O ahí está representando como un punto en la recta? Como un punto X. Muy bien. Recuerda que este es el punto de corte con el eje de la ordenada. Ah, ok. Ahora vamos a sacar el eje de las abscisas, ¿no? Sí, ajá. Le pegamos un de 0, que es el eje de las abscisas. Muy bien. Ok, perfecto. De la siguiente información, L1 es paralelo a L2. ¿Qué significa esto? Te acabo de decir que si dos rectas son paralelas, significa que sus pendientes son iguales. En efecto. Entonces, como L1 es paralelo a L2, significa que M1 es igual a M2. Entonces, M1 vale 2. Voy a la siguiente línea de información. L1 pasa por el punto 2,7. Pasa por el punto 2,7. Pero ya encontré M1.
Y M1 vale 2 porque lo acabo de terminar. Entonces, con la ecuación punto pendiente, encuentro la ecuación de la recta. Es decir, que menos Y1. ¿Cuánto hay Y1? 7. M que vale 2. X menos X2. Pero aquí es X1. 2. Profesor, muy buena la clase, pero yo ya tengo que irme y ya la hora está cumplida. Hasta luego. Entonces, despejando Y, 2 por X, 2X, 2 por menos 2 da menos 4, este menos 7 pasa más 7, 7 menos 4 da 3. Y esta es la ecuación de la recta, que es lo que lo están pidiendo. Ya encontramos la ecuación de la recta. Lo que nos queda es graficar. Y para graficar, bueno, tenemos de la recta L2, tengo este punto, tengo el punto de corte, que es 0,3. Y de la recta L2 solamente tengo un punto, me faltaría tendría un punto para graficar L2. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Entonces, veo que tengo L1 tengo L1 que es igual a ¿quién? A Y igual a 2X más 3, estoy escribiendo la información que tengo, pasa por el punto 2,7 y por el punto 0,3. L2, tengo la ecuación Y igual a 2X menos 5 y pasa por el punto 0 menos 5. No se ve. No, es que estoy escribiendo para pasar. Primero pasarlo por acá. Entonces, L1 es Y igual a 2X más 3 por la condición del problema pasa por el punto 2,7 y por la ecuación pasa por el punto 0,3. Profe, ya son las 10:30. L2 es Y igual a 2X menos 5 y 0 igual a menos 5. ¿Hasta qué hora la clase? Pues? Hasta las 10:30. Ok, bueno, lo terminaron ustedes la gráfica, ¿sí? No, bueno, le interrumpieron el ejercicio al profesor. Qué Hace bola. ustedes la gráfica. Ok, chao, pues. No, haga la gráfica ahí, tranquilito. Hablamos, profe. Entonces, graficamos. Profe, esta semana tenemos actividad sobre eso. Sí, señor, la próxima. Entonces vamos a ubicar los puntos. El punto 2,7. Punto 2, 4, 6, 7. El punto 0,3. El punto 0,3. Y aquí pasa la recta L2. Aquí está L2. Y L1 pasa por el punto 0 menos 5. Da menos 5. Y cuando equivale 1, 1 por 2, 2, menos 5 da menos 3. Y aquí da L2. ¿Sí? Y esas son las dos rectas que tenemos. Bueno, esta semana Perfecto, profe. ya que nos vemos el próximo. Nosotros también esta semana. Profe.
Ok, perfecto. Profe, una pregunta. Cuando usted nos plantea un ejercicio de este tipo, ¿nos va a pedir todo? La gráfica y la respuesta analítica. Señor, todo. Okay. Por eso es que la respuesta que tienen que dar, si un ejercicio dice allá la ecuación, tiene que graficar. Tiene que ir más allá de lo que pide el ejercicio. Ok, perfecto. Maure, Dime. usted no nos puede, o sea, en presencial no nos puede explicar varios ejercicios antes de esa actividad. Bueno, está planificado hacerlo de esa manera. No, yo sé, pero No, o sea, está planificado. Aquí yo tengo aquí lo que voy a hacer, hijo. La primera clase, 1 hora de actividad y después la actividad de evaluación. Eso lo tengo planificado. ok. No crean que... ¿Y esa broma es difícil? No, es que eso depende de ti, hijo. Si te aparece matemática difícil, no te extrañe que también sea difícil para ti. Bueno, ok, pues. Nos vemos. Vale, profe. Feliz día. Tremendo placer. Igual para mí. Disfruto sus clases. Gracias, profe.